Bienvenidos otra vez a nuestra sección Alerta Congreso, el segmento en el que presentamos proyectos de ley en el mismo momento en que son presentados por los congresistas para analizar de qué se tratan y estar alertas y saber si entrañan algún tipo de peligro. Y como siempre estamos con nuestros amigos de Observatorio Legal, con quienes vamos a analizar un grupo de proyectos en esta oportunidad. Primero me gustaría comenzar con Abel Hurtado. Hola Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas noches. ¿Qué tal? Mira, primero nos gustaría comentar el proyecto de ley presentado por el congresista Víctor Seferino Flores Ruiz del partido Fuerza Popular, que modifica o pretende modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo respecto de la designación de los ministros del Interior y de Defensa. Voy a leer un poquito de qué va el proyecto para que luego nos expliques sus implicancias. El proyecto dice que en el Ministerio del Interior será designado como ministro un teniente general o un general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro. Eso es para el Ministerio del Interior. Luego dice que en el Ministerio de Defensa será designado como ministro un general de división o un general de brigada del ejército peruano, un contraalmirante o vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, un mayor general o teniente general de la Fuerza Aérea del Perú en situación de retiro. Y añade que por excepción podrán ser designados como ministros de Defensa e Interior civiles que tengan acreditada experiencia o estudios especializados en el sector. Bueno, o sea, esto surge en una coyuntura en que ha habido muchos cuestionamientos a los ministros, sobre todo estas carteras, pero digamos, lo primero que nos gustaría conocer es si esto no vulnera la autonomía del Poder Ejecutivo para designar a los funcionarios del gabinete. Efectivamente, David, no solamente vulnera la autonomía del Poder Ejecutivo, la Constitución y la ley orgánica del Poder Ejecutivo, sino también aquí hay un conflicto entre los principios y derechos de la igualdad ante la ley y la no discriminación, ¿no? Vayamos por partes. En el primer punto, contraviene de manera específica el artículo 118, numeral 3 de la Constitución Política del Perú, ¿no? El cual establece que el presidente de la República dirige la política general del gobierno, ¿no? Por lo cual tiene esa función de nombrar ministros, ¿no? Es su facultad nombrar ministros. Contraviene el artículo 122 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el cual faculta, estos artículos facultan al presidente de la República nombrar y remover a los ministros de Estado. Entonces, es una facultad constitucional y legal del presidente nombrar y remover a sus ministros. La ley no establece qué características deben tener las personas para que sean ministros. Se supone que son cargos de confianza. Por lo tanto, es esa facultad de delegar la confianza a una persona para que sea parte de tu gobierno, ¿no? Además, y aquí... Sí, lo que yo veo es que además, en un intento por procurar que sean personas con capacidad o con estudios, etcétera, se restringe demasiado a solamente altos mandos en retiro de las Fuerzas Armadas, cuando no necesariamente ellos por su condición de tales van a tener esta preparación para ejercer un ministerio y deja fuera a otras personas civiles que sí podrían tenerlo. Efectivamente, porque no se puede regular una norma con nombre propio, ¿no? Es decir, solamente ellos pueden asumir esos cargos, solamente estas personas están calificadas para desempeñar tal cargo. O sea, no estamos, yo personalmente no estoy en contra de que un general, un comandante de las Fuerzas Armadas pueda ser ministro del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, no hay ningún problema con ello, pero eso no significa que se tenga que hacer una norma directamente dirigida para un cierto sector, porque en el mejor de los casos, David, el presidente al momento de designar ministros de Estado debe tener en cuenta no solamente la ley orgánica del Poder Ejecutivo, sino también el Código de Ética de la Función Pública, que rige para todo funcionario público. ¿Y qué es lo que establece el Código de Ética de la Función Pública? Establece la observancia de los principios de probidad, ¿no? De los principios de idoneidad, eficiencia, responsabilidad y transparencia. Entonces es un deber de cada funcionario público, ¿no? La lealtad a la Constitución y al Estado democrático. No olvidemos que la corrupción empieza cuando una persona acepta asumir un cargo para el cual no está preparado. Entonces,
Yo sí creo que el presidente tendría que observar el código de ética de la función pública para nombrar a sus ministros de Estado, definitivamente, ¿no? Porque tiene que ver con la dignidad del cargo, efectivamente, cuando se asumen estos cargos tan importantes para el Estado. Además, ya existen mecanismos, digamos, para que el Congreso interpele e incluso censure ministros. Exacto. Este procedimiento de interpelación y censura es un mecanismo constitucional que el cual el Congreso de la República, con la autonomía y la soberanía que tiene, puede ejercer el control político respecto de los funcionarios que no dignifican al cargo en todo caso, ¿no? Que no están a la altura del cargo para ejercer o que simplemente no representan a este sector para el cual se les ha nombrado. Entonces, ya se tiene esos instrumentos, sacar una ley que diga solamente los generales pueden ser ministros de Estado, y qué sucede, por ejemplo, con los coroneles, con los comandantes, con personas que tienen todas las cualidades y la idoneidad para asumir ese cargo y simplemente no podrían ser ministros. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la oportunidad de ser general, ¿no? Entonces creo que ahí hay una suerte de discriminación, ¿no? Por la calidad de la persona y por la cualidad de la persona, que está prohibido en realidad en la Constitución, en las leyes, ¿no? Es un proyecto de ley discriminatorio en potencia. Ahora quiero comentarte otro. Este es un proyecto, pero de resolución legislativa, ¿no? Que pretende modificar el reglamento del Congreso, pero se tramita como si fuera un proyecto de ley también. Este fue presentado por la congresista Marta Moyano, y es bien curioso, porque lo que pretende este proyecto es que los 5 días de representación que tienen al mes los congresistas, en los que viajan a las regiones en las que, digamos, por las que fueron elegidos para entablar un diálogo con sus electores, ¿no? A quienes representan, que estos 5 días de representación los puedan ejercer en cualquier lugar del país, y no necesariamente en el lugar donde los eligieron, que es justamente lo que les da la representatividad que tienen en el Congreso. ¿Cómo ves este proyecto de resolución legislativa? Es un proyecto bastante interesante, llama la atención en realidad, porque hay que tener en cuenta que de acuerdo a la Constitución los congresistas representan a la nación. No dice que representa a un sector, eso ya se ha hecho pues por circunscripciones para el tema de su elección y a qué regiones representan, ¿no? Ellos pueden representar a donde quieren en realidad, porque representan al Estado. Nadie los prohíbe, nadie les va a prohibir. Y además representan los 365 días del año, no es que representan en semana de representación, ¿no? Su función de representar es inherente al cargo que desempeñan en realidad. Efectivamente, la semana de representación es una práctica que se desarrolla en el Congreso de la República, donde los congresistas van por 5 días consecutivos, 5 días hábiles consecutivos a sus regiones a las cuales representan para ejercer la función de representación. ¿En qué consiste? Realizar actividades de fiscalización, de representación, etcétera, etcétera, ¿no? Reunirse con autoridades locales, recibir las denuncias, las solicitudes de los ciudadanos, canalizar gestiones, de todo, ¿no? De reuniones, de todo tipo, actividades protocolares, etcétera, etcétera. Son 5 días continuos, ¿no? En esos 5 días el Pleno del Congreso no sesiona porque obviamente todos los congresistas están en sus respectivas regiones realizando su semana de representación. Entonces, la propuesta es que estos 5 días continuos que se realizan en sus departamentos, no solamente se realizan en ese departamento, sino pueden realizarlo en cualquier circunscripción. Es decir, un congresista por Lima podría ejercer su semana de representación en Puno, o un congresista de Puno podría ejercer su semana de representación en Lima. Entonces, aquí hay un problema que yo puedo advertir, por la poca experiencia que puedo tener en todo caso. Uno de los riesgos que podría generar la viabilidad de un proyecto de esta naturaleza es que se centralicen las actividades de representación a la ciudad de Lima. Es decir, como todos los congresistas están en la ciudad de Lima, bueno, pues es mucho más fácil llevar su semana de representación en San Juan de Lurigancho, en Ate, con las ollas comunes, y se olvidan de sus departamentos y tener que viajar a Puno, a Madre de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, y dejan sin representación a sus regiones. Ojo, en la semana de representación. Entonces, ese es uno de los riesgos que yo podría advertir. Hay que tener en cuenta, David, que, por ejemplo, algunas regiones como Amazonas, Apurímac, Moquegua o Pasco tienen 2 representantes, 2 congresistas, y Madre de Dios, por ejemplo, tiene un solo congresista. Imagínate que el congresista de Madre de Dios diga, bueno, este mes
y el siguiente, pienso hacer mi semana de representación en otros departamentos, no en mi departamento, no en mi región. Entonces deja sin representación a su región. Hay que tener en cuenta que el Estado peruano tiene, el Congreso de la República está súper representado en realidad a la cantidad de la población que tenemos. Chile tiene muchísimos más parlamentarios y la mitad de la población peruana. Entonces el Perú tiene 130 que no responden. Deberíamos tener pues muchísimo más representantes, ¿no? Ujú. Claro, es una norma que podría generar lo que tú bien señalas, ¿no? Que los parlamentarios digan, bueno, mi semana de representación la voy a ejercer en Lima, y finalmente nunca se muevan de Lima y no tengan contacto con la zona, digamos, a la que representan finalmente en el Congreso. Exacto. Lo que yo sí podría, de alguna forma, tal vez hacer una contrapropuesta es que si los congresistas vienen de diferentes regiones, quieren representar en cualquier región, realizar la semana de representación, sea la inversa, es decir, las regiones que tienen mayor número de congresistas, de representantes, pueden ejercer libremente la semana de representación en los departamentos donde hay un menor número de congresistas, por ejemplo, en Pasco, en Amazonas, en Madre de Dios. Es decir, los congresistas de Lima, por ejemplo, que son más de 30, podrían irse a estas regiones a ejercer semana de representación, pero no a la inversa, no los pequeños venir a lo grande, ¿no? Y sumado a ello, también quería comentarte que hay otro proyecto de ley, que es el 393 de la bancada Perú Libre, que plantea algo similar, ¿no? Una propuesta de resolución legislativa, que la semana de representación no sea de 5 días hábiles, sino de 10 días hábiles. Esto también tiene un problema porque imagínate 2 semanas los congresistas fuera, no se sabe dónde están a veces, están en semana de representación, incomunicados incluso por las distancias. ¿Cuándo va a sesionar el Pleno? ¿Cuándo realiza el trabajo sobre las cuestiones importantes que tiene el país, ¿no? Como te digo, la semana de representación es una práctica que incluso está por demás en el Congreso, porque los congresistas pueden representar cuando quieran, no necesitan todavía 5 días seguidos para irse a sus regiones, ¿no? Ujú. Bueno, entonces se trata en realidad de dos proyectos que pretenden modificar la semana de representación, y hay que estar atentos para ver si esto se logra modificar y de qué manera. Muchas gracias, Abel, por tus comentarios, siempre muy claro, muy amable. David, una pequeña acotación en relación a ese tema. Sí, A Mary. los congresistas se les da un monto adicional cuando van en semana de representación, y esto es algo que también es importante. Si se van por 10 días, obviamente el monto cambia, y eso también es un tema que más adelante va a saltar. Por otro lado, el hecho de que vayan a otras regiones, yo creo que podría ser de manera excepcional, es decir, que vayan a representar a sus regiones y de manera excepcional lo puedan hacer 1 o 2 veces al año en otras regiones a nivel nacional, que esa también podría ser una opción. Tenemos que tener pendientes, bueno, en cuenta que son proyectos de ley y que siempre se pueden mejorar cuando llegan a las comisiones, y esa sería una pequeña propuesta de mi parte. Hay que Muy tener buen, ojo con... muy buen comentario, Mary, muchas gracias. Justamente estaba a punto de presentarte porque contigo vamos a analizar dos proyectos de ley presentados, uno en agosto y uno el día de ayer, pero que más o menos apuntan a lo mismo. Ambos son de la bancada de Perú Libre, uno presentado por Pasión Neomías Dávila Atanasio y el otro presentado por Margot Palacios Guamán. Pero ambos apuntan a lo que fue una promesa de campaña de Perú Libre, el ingreso libre y gratuito a la universidad. ¿Cuál es tu primer comentario sobre eso, por favor? Este es un proyecto de ley totalmente populista. A más claro no puede estar. Lamentablemente, la educación a nivel nacional de los colegios públicos no tiene el mismo nivel. No digo que sean malos. O sea, yo estudié en un colegio nacional en Cusco, en el mismo colegio estudié Verónica Mendoza, que fue mi compañera de colegio, y nos guste o no su visión política, es una mujer preparada. Pero cuando uno ingresa a la universidad, están gastando plata. No es, por consiguiente, lo que te... Aló, ¿me escuchas? Claro, lo consiguiente, lo que tenemos que ver ahí es que hay estudiantes eternos en las universidades, esos dirigentes que están de manera constante ahí y que nunca se gradúan. Hay que tener presente también que tú puedes biquear un curso, pasarlo 2, 3 veces, puedes ser un estudiante eterno. Entonces, tiene que haber una correlación entre lo que se ofrece y lo que se puede lograr. Porque si estamos viendo que se dé educación de calidad y al mismo tiempo estamos pretendiendo que estos chicos que no tienen el mismo nivel entren a competir de esa forma en la universidad, simplemente lo que vamos a conseguir son estudiantes eternos. Y otro punto que es importante es que los congresistas deberían hablar con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que ellos cuando van a nivel nacional a promover el tema de los estudios, por lo general ellos
señalan e informan que lo que se necesita son carreras técnicas, que de repente más adelante se pueden convalidar con estudios universitarios, pero la verdadera necesidad en el mundo laboral de nuestro país en estos momentos, y hace como 2, 3 años, son los estudios técnicos. Entonces, no nos sirve de nada sacar profesores a montones que realmente no saben estudiar y hacer ingresar alumnos a la universidad que no tienen el mismo nivel de educación. Y también hay una parte ahí en el proyecto de ley donde señala que ellos están promoviendo la educación semipresencial para no generar gasto al Estado, que es una burla porque en realidad le está restando calidad para simplemente aumentar el volumen de chicos que de cierta forma van a ser engañados sacando un título universitario que sabe Dios si tendrá una validez en el mercado laboral o al final terminarán ellos nunca utilizándolo. El examen de admisión existe porque, digamos, cuando se implementó, se vio que había un desfase entre el colegio, ¿no? Entre la escuela y la universidad. Entonces, para que los alumnos pudieran ingresar a la universidad con los conocimientos suficientes, se les pedía que se prepararan, es como funciona hasta ahora, ¿no? Que se preparen, y por eso aparecieron las academias preuniversitarias, pero el proyecto señala en la exposición de motivos que como ya hay un nuevo currículo, que eso ya está subsanado, que los alumnos ya salen preparados, pero ¿hay algún estudio que demuestre que efectivamente los alumnos que terminan el colegio, que están en los últimos años, están mejor preparados que como estaban hace unos años? No, y no solamente eso, sino que cuando tú estudias y se hace un análisis de los chicos que terminan en el primer puesto en los colegios nacionales, ellos tienen la opción de ingresar directamente a las universidades nacionales. Pero cuando tú ves que ellos ingresan y se hace un análisis de estos chicos, al momento que compiten con chicos de otros colegios, no tienen el mismo nivel. Es decir, es un falso primer puesto. Y eso es lo que da miedo, porque yo te digo que lo he visto en persona. He visto eso, que los chicos ingresan, primer puesto en el colegio, que está en la punta del cerro, que no tiene la mejor educación del mundo, ingresa a la universidad y el chico sufre. Realmente el chico que puede estar becado, que le dan asistencia del Estado, porque en las universidades nacionales, cuando son los primeros puestos, les dan ayuda económica y de casa también para que puedan estar ahí, no llegan a las notas. Realmente no pueden mantener un buen promedio y mantenerse ahí. Y eso es lo que da pena. O sea, para eso se da el examen de ingreso, para ver cuál es el nivel general de los estudiantes, ¿no? Y si van a rendir los primeros ciclos o no. En las universidades privadas generalmente tú no pasas el tercer curso, el curso 3 veces y te votan, pero en las universidades nacionales no es así y puedes ser un eterno estudiante, ¿no? Pero y finalmente esto puede terminar afectando la calidad educativa de todos los estudiantes, ¿no? Claro, los estaría afectando principalmente a ellos. Suena muy bonito, realmente suena muy bien que todos puedan ingresar a la universidad, pero a ver, te dice que la universidad propia establezca cuáles son los requerimientos y cómo se van a dar las vacantes, porque no es fácil. Hay universidades nacionales, por ejemplo, la Universidad San Antonio Abad del Cusco, es muy buena en lo que es medicina, pero tiene 8 o 7 vacantes por más de 1000 estudiantes que se presentan. Mucha gente se va a estudiar a Bolivia porque no logra ingresar a otra universidad en el país. Entonces, ¿y por qué es más barato? Y esa es la realidad de nuestro país. Entonces, hay que primero ayudar a estos chicos a que terminen bien el colegio, que se les dé de repente un examen final cuando terminen quinto de secundaria y que de ahí se pueda ver si es que ingresan o no de manera adquirida, no sé cómo decirlo, de la mejor manera a las universidades para que puedan rendir. Muchas gracias por tus comentarios, Mary. Ahora queremos ver. invitar a Susana Chimaico, también para hablar de un tema vinculado a la educación. Hola Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este caso se trata de un proyecto de ley presentado por la congresista de Perú Libre, Jacqueline Katy Ugarte Mamani, que se llama Ley que modifica la Ley General de Educación estableciendo los currículos regionales. O sea, lo que plantea es que cada región pueda elaborar su propio currículo en coordinación y previa aprobación del Ministerio de Educación. ¿Qué te parece este proyecto, por favor, Susana? A ver, David, en primer lugar vamos a hacer un recuento de lo que es la política educativa. Si recordamos, en la década del 80, del 90, teníamos reformas educativas, que cambiaba toda la currícula cada vez que entraba un gobierno. Pero a partir del 2007 en adelante, tenemos un proyecto educativo nacional. Este proyecto educativo nacional, que aparece en el 2007, proponía justamente las reformas que ahora se han dado. Por ejemplo, la ley de reforma magisterial, que hemos hablado la vez pasada, proponía también la implementación del Currículo Nacional de Educación Básica, el CNEP,
que está en proceso ya. También proponía la implantación de la reforma de SUNEDU también, que ya lo hemos visto también anteriormente. Y obviamente, esto fue evaluado a través de encuestas, organizaciones internacionales inclusive han venido a evaluar a ver cómo se puede, porque era el 2021. Y antes de vencerse ha habido una encuesta, una evaluación, para poder reformularla y proyectarse a 2036. Si hablamos del Currículo Nacional de Educación Básica, existe un currículo acá en el Perú. Lo que ocurre es que, según la reforma, este currículo debe ser diversificado, flexible y contextualizado a cada realidad de cada región. Lo que no se ha hecho. ¿De dónde debe partir? Del gobierno, del Ministerio de Educación. Partiendo de ahí, debe aterrizar en cada proyecto educativo nacional, proyecto educativo regional, proyecto educativo local. De esa manera va la diversificación, desde lo alto hasta lo bajo. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que los gobiernos regionales y locales no se han preocupado en contextualizar ese currículo a su realidad. Y ahí viene el problema. Justamente ahí viene el problema, ¿no? Y lo que proponen ellos está dado ya en la ley. Lo que falta es ejecutarlo. Pero ¿qué ocurre? Si tú te das cuenta, el gobierno regional no se preocupa en implementar, porque debería establecer directamente una relación con el Ministerio de Educación para poder implementar este currículo. Se preocupa más en el presupuesto que le llega. Para el PELA, por ejemplo, ese plan educativo de logros aprendizajes, sí se preocupa, porque hay dinero de por medio. Pero como en esto no hay presupuesto para ellos, entonces no les preocupa. Deberían realmente atender a sus realidades, porque la educación en un lugar recóndito por ejemplo, en Nehuaylas no es igual a la educación que está en Miraflores, o en San Isidro, o en San Borja. Es diferente, hay otro contexto, otra realidad. Aprovechemos lo que hay en Vilcajamá para enseñar a mi alumno, al estudiante. Si bien es cierto, desarrollamos competencias, pero ¿cómo aterrizamos en cada región? No está contextualizado. Y esa es la realidad que tenemos. La preocupación del gobierno regional y local para poder contextualizar el currículum. Es por ello que este proyecto que estaba leyendo atiende a ello, ¿no? A partir de una ley, pero sí está dado. Sí está dado. Lo que pasa es que falta ejecutar. Una cosa es operativizar y otra es lo legal. ¿Sí? Claro, en este caso nos falta operativizar. Así claro, es. o sea, nada garantiza que esta ley se vaya a cumplir si la que ya existe no se ha cumplido hasta el momento. En lo que se deberían enfocar es en cumplir la que ya está, antes de crear nuevas leyes con todo lo que eso implica, incluso el gasto que se genera, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay presupuesto del Estado. ¿Y a dónde está destinado? A justamente aterrizar, a que aterrice ese currículo nacional de CENEP, aterrice en cada región y en cada localidad, ¿no? Y en cada institución también, es PEN, PER, PI, que aterriza en cada colegio, en cada escuela. Porque cada escuela también tiene sus demandas educativas, tiene sus necesidades educativas. ¿Y cómo lo están atendiendo? Entonces, ahí tiene que partir, del Ministerio de Educación. ¿Por qué no hacen una mesa de trabajo con los gobiernos regionales? ¿Por qué no analizan bien y contextualizan el currículum? ¿Por qué tiene que salir una ley para que ellos ejecuten, operativicen? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Sí? Exactamente, y nada garantiza que ahora lo vayan a hacer si no lo han hecho durante todo este tiempo. Exacto. ¿Quién nos garantiza que esto lo van a ejecutar ahora? Que se va a contextualizar, diversificar el currículum, porque se llama diversificación curricular. Lo venimos hablando hace años. Me acuerdo que cuando capacitaba en 2005 decíamos diversificación curricular, pero parece que no lo entendemos bien qué cosa es diversificar el currículum. Si ya tenemos un CENEP nacional, Currículo Nacional de Educación Básica, vamos a aterrizarlo, pues, a cada realidad, atender cada contexto, ¿sí? Okay. Así es. Gracias, Susana, por tus comentarios, y gracias a todos nuestros amigos de Observatorio Legal, que todas las semanas nos ayudan con el análisis de estas normas, que vamos a seguir de cerca a ver en qué terminan, si es que se modifican, se aprueban, se archivan, vamos a estar al tanto. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos están viendo en esta oportunidad. Esto fue Alerta Congreso. Muchas gracias y chao, adiós. Esta nota llegó gracias a Tucambista. Cambia tus soles y dólares online. Ingresa a tucambista.pe, usa tu cupón Epicentro TV y obtén un mejor tipo de cambio.